Voy a limitar solo a decir que Martí está orgulloso y feliz esta tarde. Gracias. Rosa Leonor Wismar, por favor. Gracias, Julio. Qué bueno tener esos compañeros de plática que nos dan un sube a Cuba y nos tocan una serie de puntos conducentes a lo que se trata el tema de hoy que nos ha dado Julio, que se las trae. Porque Julio nos dio el tema de la libertad muy concretamente. Es un tema que es absolutamente o parcialmente abstracto porque tiene de todo y al cual Ángel nos condujo ya de punta, de clavado hacia el tema de la libertad. Yo lo voy a tratar de concretar un poquito una cosa que precisamente es escapadiza. Pero me siento muy orgullosa del profesor Buscó, porque hombres que aman la historia, como él, y que tienen el verbo fluido de la vieja escuela, que siempre emociona y gusta, y de hombres de mi generación, mi mujer, esto también nos honra mucho que en nuestra forma pues también sean tan martianos como nos consideramos. Yo realmente me atuve un muchito al tema de Martí y la primacía de la libertad, un tema concretándolo, bien difícil. Julio, nos pusiste en 3 y 2 porque una cosa que viene de tan lejos desde los griegos, pues lógicamente no lo vamos a resolver en un minuto, pero yo sí quiero que saltándonos los siglos y sobre todo los siglos XVIII, es cuando el pensamiento racionalista toma fuerza, y el XIX, donde ya se ponen sobre la mesa todas las doctrinas sociales, las doctrinas políticas más importantes en la historia de la humanidad después de los griegos, pues lógicamente ya es una parte moderna que nos afecta a cantidad. Yo digo que el concepto de libertad en Occidente es muy amplio, ha variado muchísimo, sigue siendo arena movediza, no es nada fácil sintetizarlo, aunque pueda parecerlo, y yo diría así estruendosamente tratar de simplificarlo. ¿Cómo? Libertad concreta y libertad abstracta. Se me ha ocurrido esta forma extraña, mía propia, de clasificarlo. Libertad concreta y libertad abstracta. ¿Por qué? Creo, y lo mencionó Ángel, que la libertad concreta está condicionada al medio. Es decir, si nos acordamos del Calderón de la Barca, ¿se acuerdan? En la cueva. Allí vivió, chiquito, secuestrado de la vida normal, y era el hijo del rey. Cuando lo sacan a la luz, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la que prefiero? Si ya yo estoy acostumbrado a vivir en 2 pies, si ya la luz del sol no me atrae, si ya yo estoy acondicionado a este medio, en fin, somos somos animales acondicionados. Es fácil vivir en esa cueva. Y de manera que esa es la libertad concreta, es donde aquella, digo yo, donde cabe la libertad de movimiento corporal, concreta, la libertad, y otras muy conocidas, concretas, libertad de expresión, la de reunión, la de prensa, todo esto lo tenemos en los derechos humanos, la oral, puedo hablar, la de practicar abiertamente una religión que no sea barbárica. En Occidente estamos refiriéndonos a un punto concreto, la religión debe estar dentro de unos parámetros. No podemos sacrificar a Moloch las vidas, no hacerlo como los aztecas. Estamos condicionados a otro mundo, libertad concreta. Trasladarnos, movernos de un país a otro, etcétera, etcétera. Y que están reguladas bien por la naturaleza o bien por los sistemas políticos, que hay regulaciones. Puede añadirse el cómo criar a los hijos. Usted dirá que es individual, pero varían los conceptos y a través de la historia más. Entonces también las libertades políticas son libertades concretas, porque nos mueven a elegir representantes, a hacer leyes, a cambiar estructuras sociales, etcétera, etcétera, a reclamar derechos, crear cambios en esas estructuras y otras libertades que pueden darse solo en democracia.
¿Y a dónde nos va a llevar esto con Martí? Nos va a llevar, no estoy arando en el mar. Bueno, algunas son lógicas, estas libertades concretas, para facilitar la convivencia. Y como es obvio, limitan, como había dicho antes. Ahora bien, el otro lado, la libertad abstracta, ¿qué es eso? Intangible, etérea, es sensitiva, no es sensorial, la llamamos el libre albedrío. Por ahí voy. Y voy hacia Martí. En un camino un poco sinuoso, pero voy. Es la casa íntima de Recoleta Actitud, en la que cada cual hace las decisiones a su manera, en nuestra volición, es un sitio importante en la vida de uno, y es superior cuando actuamos éticamente, con principios morales altos. Es la libertad primera, el libre albedrío, la tomadora personal de decisiones, lo que tú haces, lo que yo hago, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes. De menor a mayor tamaño está lo más recóndito de cada uno. Ahí viven los impulsos, sentimientos, ganas, desganas, verdades, mentiras, que se dilucidan a favor de lo más alto, y también a veces hay un espacio necesario de lo individual. De ahí está el quehacer de cada uno en ese aspecto. Fue el enorme Viktor Frankl, ¿lo recuerdan? El judío que escribió una obra capital, que sufrió el campo de concentración, y su espíritu era tan superior como han ocurrido a otras personas que han sufrido cárcel de los que están acá, que estaba dentro de la prisión, pero su espíritu lo rebasaba totalmente, y dijo: la última de las libertades humanas es escoger tu propia actitud en cualquier circunstancia. Y eso yo le he oído decir a más de un preso y a más de un libre. Si yo estuviera en la cárcel, yo no. ¿Quién me lo dijo? Yo no estaría allí nunca, porque mi espíritu no estaría allí, estaría en otra parte. Y eso es una fortaleza espiritual extraordinaria. Y eso lo dijo Viktor Frankl. Le recomiendo el libro, que debe estar en esta biblioteca. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el hombre? El patriota cubano José Martí, al fin, que dentro de la sociedad española se desenvuelve dentro de las estructuras de su época, pero escoge su propia actitud ante cualquier circunstancia. Y para que tenga sentido, vamos a referirnos a sus conceptos filosóficos, psicológicos y de estados de conciencia de la libertad. Y a su ejecución, vamos a ver la praxis martiana, ¿cómo es? No a la manera época grandilocuente, libertad, a la manera de la Revolución Francesa, esa cuestión de grandiosidad, no, propia de lo que hablamos de los siglos anteriores, ¿no? Vamos a referirnos a la forma persuasiva de los géneros literarios y oratóricos en que se refirió José Martí. Dijo Martí, es un concepto lato, y lo se conocen ustedes todos y lo pueden completar antes que yo termine. Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresía. Y así hizo. Así procedía el libre albedrío patriótico de Martí, con conciencia ética, señora, que con frecuencia está ausente la conciencia ética. Sin embargo, irónicamente, el uso del libre albedrío de cada cual, tuyo, mío, nuestro, de ellos, de ella, no es del todo volitivo, no depende solamente de nosotros. Ocurre. Me encanta el verbo ocurrir. Me ocurrió esto. Quise hacerlo, no. Salió. Ocurren los sentimientos y estos genuflexan a las personas y pueden crear conflicto. Veamos, en el caso de Martí. ¿Qué le ocurría a Martí? ¿Te lo dicen? Se enamoraba fácilmente. Le ocurría. No era un picaflor, no era un lascivo, no buscaba a la mujer bella, ebúrnea, llamativa. Es más, le gustaban las más feas, porque era esa tapita, esa glotis del cerebro que le ocurría, como el hombre que dice muy mujeriego, puede serlo en la práctica, pero Martí era que le ocurría
el enamoramiento. Y muchas veces ahí quedaba, en esa ilusión. Y por muchos de esos enamoramientos se le juzga miserablemente. Se enamoraba con facilidad. Y no vamos a entrar en la figura si del padre que se portaba mal, que si le daba con el cinto, no. Y que entonces que se adjuntó sentimentalmente a la madre porque era la protectora. No, su madre fue dura, fuerte con él, terriblemente. Pero intuimos que después de haberse enamorado o resolver el estado amoroso con indiferencia le costaría sangre. A veces pareció indiferente, como con Eloísa Agüero. Escribió unas cartas más hermosas. En el siglo XIX dio la maravilla del epistolario mundial. Pero eso ya no existe casi. Después de haberse enamorado, en realidad fue fiebre corta, la de Martí, pocos años, corta vida. Bueno, porque yo pienso que su noviazgo y su boda fueron con la libertad de Cuba. Esa es la realidad. El resto fueron bandazos de la naturaleza humana. Creo que esto del amor fue el aspecto menos autonómico de Martí, puesto que hablamos que el libre albedrío tiene esa autonomía hasta un punto. Pero va llegado a la excepcionalidad que intentaré explicar. Por la libertad de Cuba, Martí predicó durante su corta vida a partir del uso de razón. Por sus testimonios lo concebimos a él en libertad y como misionero de ella, misionero de libertad, en lucha abierta por ella. Martí tiene infinidad de citas en torno a la libertad, en todo y en sus actos. Esto no quiere decir que no tuvo que tener encrucijadas durísimas, gravísimas, tomar decisiones de carácter misional, que lo señalaron desde pequeño como un ser diferente. Era distinto, Martí, chiquitito. Con sus seres más cercanos le afectaron las relaciones. Y sin embargo, no era un anarquista social en lo absoluto. Al contrario, sabía que las leyes de una sociedad en libertad eran necesarias para lograr un país justo, con ciudadanos justos. Desde su conceptuosa arenga en Madrid sobre la Constitución española ante la Revolución cubana, la República Española, que era primera vez república, ante la Revolución cubana, la de la Guerra de Independencia de los 10 años, que han hablado mis compañeros, que él escribió a los 20 años y es altamente recomendable, sumamente, la escribió en Zaragoza, y donde está presente todo el sentido libertario posterior que desarrolla en su vida, hasta la caída en Dos Ríos. Sus actitudes son pastorear la dignidad del cubano para lograr su libertad. Eso es lo que hizo. Así dijo una vez: soy la perenne angustia de mí mismo. Y como dijo Mañach, vivió en pasión de amor, en clave de amor, clave. Pero Martí, ¿cómo pudo ejercer su autonomía personal? El único varón y el mayor de una prole de 8 niños, y las otras eran niñitas. Un varón, el mayor, y 7 niñas. Y en un medio pobretón y severo. ¿A partir de cuándo eligió Martí, el niño, su libre albedrío? ¿Qué sentido ético? ¿Cuándo obró por reflexión? ¿Y cuándo pudo hacerlo por elección? Hizo conciencia. ¿Qué papel juega en esto? ¿Como el mayor de esta prole? No, como el mayor de esta prole apoyó a su madre en las rutinas de la casa. Era un niñito que no tenía descanso, y sin duda hiperkinético. Hoy en día se puede decir así, antes no se manejaba este término. Martí era hiperkinético, se movía todo el tiempo. ¿Cuánta responsabilidad le caería tempranamente? ¿Cuántas responsabilidades? Buscar el agua, ahí en la fuentecita de la catedral, de la Catedral de La Habana, en Ciudad Amurallada, cargar las pailas de agua, ayudar a la mamá con las más chiquitas. Todo un mundo de responsabilidades tempranas. Limpiar pupitres en la escuela de San Anacleto. Cuidar a su caballo, eso sí le encantaba cuando se fue a La Habana.
Desde entonces, y desde que se involucró cívicamente con su gesto, su acción y su pluma en los sucesos del Teatro Villanueva, que fueron los cómicos cubanos, como decimos la farándula, los actores que eran cubanos y gritaron aquello de "Viva la República que cultiva la caña", ¿verdad? Entonces fue que él y su gran amigo, Fermín Valdés Domínguez, consideraron traidor a un compañero y lo llamaron a capítulo por esa razón. Y ese muchacho, ese niño, contradecía al régimen español en el periódico El Diablo Cojuelo y por ende contradecía la esencia española de sus padres. Canaria ella, valenciano él. Valiente, ¿verdad? ¿Acondicionado? Sí y no. No. Así que a partir de dentro hacia afuera, José Martí y Pérez tuvo su propia actitud ante cualquier circunstancia, como dijo Víctor Franklin, por elección y por reflexión, con el sentido del honor, del deber y del respeto. El deber, Ángel, que tantas veces te referiste. De manera que él define su vida en oposición a todas las creencias de sus padres, se opone a la opresión de la colonia, a la esclavitud, se horroriza, a la injusticia, le duele el horror de ver al negro esclavo colgado de un árbol cuando va a la Nábana, se espanta, ustedes lo saben, se conmueve con los muertos que hubo en el Villanueva, que fue espantosa la persecución, sentimiento y conciencia. Suaviter in modo, fortiter in re. Suave en la manera, fuerte en la cosa. Aunque libre en su opinión y libre en su actuación, sin miedo a las consecuencias, le trajo eso al presidio. La tortura, el billete, que tuvo siempre aquí, el sarcocele, que se operó varias veces, ¿verdad, doctor? De por vida. Si no le afectaría en sus relaciones amorosas, sexuales. Bueno, la tortura y el destierro, a los 16 años preso, ¿verdad, Ángel Pardo? La verdad, Emelina Núñez, a los 16 años presa. Emelina, 5 años de tu vida, 6 años de tu vida. ¿Y tú, Ángel, cuántos? 14. 24, Ángel Pardo. Para luego Martí llevar una vida, vamos a llamarla respetuosamente, saltimbanqui, aunque laboriosa y disciplinada. Vivió en muchos escenarios de niño, su familia se mudó varias veces, Concordia, esto, Guanabacoa, lo encontramos ahí en una ciudad pequeña, en varios lugares. Seguro pobreza. A Valencia, 2 años, chiquitín, 4 o 6 años. Y tuvo, bueno, regresó a La Habana y tuvo otras vivencias, y esto es clave en ese sentido de autonomía y de el medio en que Martí va a proyectar todo su pensamiento patriótico y libertario. Otras vivencias en La Habana, como dije antes, en Belice, entonces colonia inglesa, el fin del mundo. Las canteras pegaditas a la universidad, La Cabaña, Isla de Pinos, como adolescente y ya casi adulto y en madurez de manera imparable. Cádiz, ojalá lo hubiéramos dedicado a Josefina Leiva un recuerdo, pero sí fuimos quiero decir de que estuvo allí, fuimos a ver a Martí en la estatua que está en Cádiz, el grupo de cubanos, fuimos, Cádiz, Madrid, Zaragoza, sus estudios, México, La Habana, Guatemala, México, La Habana, de nuevo Madrid, París, Nueva York, Caracas, Nueva York, Centroamérica, Nueva York 14 años, Centroamérica, el Caribe, México, Nueva York, Florida, ampliamente, están documentadas las idas por el doctor, hay un
un cubano que reside por allá, que ha ido, no sé cuántas veces fue a Tampa, no sé cuántas veces fue a Gallo Hueso, pero un número, un número grande. Por último, Fernandina. Esa Fernandina, el desastre que me recuerda al desastre actual, el desastre de Fernandina, a 5 días de la muerte y renacimiento de nuestra ave fénix José Martí. Florida, Haití, Santo Domingo y al final playitas, camino a 2 ríos. En parte fueron sus hijos, sin duda, pero de pequeño, pero en parte su libre albedrío fueron esos senderos. Tomó esos senderos por su autonomía, por su libre albedrío, su libertad personal, la más íntima, la más secreta. Pero ¿cómo vamos a conjugar su autonomía con la relación que tuvo con su mujer, Carmen Sayas Bazán, su esposa? Ambos fueron desgraciados e incompatibles. Sí, sufrió la pérdida de su relación y la ausencia del hijo, de Pepito. Pero Cuba, su alma gemela, le pudo siempre más. Y su libre albedrío prevaleció con dolor en su conciencia por romper moldes familiares y sociales sin ser un desobligado. En cada encrucijada que encaró por los asuntos de Cuba, el espíritu libre de Martí no ignoró las grandes responsabilidades familiares, pero su obsesión fue la compulsión por Cuba. Era prevalente. Conocemos la incompatibilidad entre el paladín y el ser común. Y aquí me detengo para decir 2 seres, uno que conozco y otro que casi conozco. Uno, Jalil Gibran Jalil, el gran poeta libanés, que extraordinario, que no podía ser un ser común, no podía vivir la vida que tú y yo, nosotros, ellos viven. A Jalil Gibran Jalil lo mantenían sus hermanas, o una de sus hermanas. ¿Pero por qué? ¿Era un mantenido? No, el genio. Y había la comprensión para que ese genio caminara, porque a veces el genio está reprimido porque, o por lo menos no llega hasta donde tiene que llegar por las limitaciones acondicionantes. Entonces Jalil Gibran Jalil pudo escribir, pudo ser el gran pensador, el gran filósofo y el gran poeta gracias a que fue un ser distinto, que no se mide con la vara de medir de los humanos. Y lo mismo digo con otro. Y tengo que elegir a Jorge Valls y Arango, que no está aquí hoy. Me hubiera gustado que hubiera estado, pero no le hubiera gustado la de Sara, así que mejor que no esté. Porque Jorge Valls y Arango fue toda su vida un ser que no tiene vara de medir, porque se quitaba lo que tenía en su exilio en México, en su exilio precastrista batistiano, para dar de comer al que él recibía de su familia y daba lo suyo, y el vestido, y su poesía, y su vida, y daba sus golpes, lo que les daban, y sus 20 años de cárcel, que entró un día a declarar y ya no vio más el sol de la libertad afuera, pero sí la de adentro. A Jorge y a muchos otros excepcionales no se les puede medir con la vara mía y tuya. No los podemos medir, no son cuantificables ni juzgables. Fulano es un vago, no sé, cero. Tan admirable es eso como admirable es el preso político que, llegado a la libertad, se encamina en una sociedad libre y reconstruye su propia vida y la de los seres que lo quieren. Es otra situación admirable. Y aquí los tenemos de ejemplo. Si Martí no permanece con Carmen Sayas Bazán es porque no congenia, porque no hay compatibilidad de caracteres entre ellos, ni el rapport que tiene que haber entre las personas, ni el espíritu de cesión y de concesión de ninguna de las dos partes. No hay. Existe lo que se llama el desencuentro, y eso no lo podemos
en Martí, más que a la luz de la excepcionalidad. Pero hallamos esa ley propia, que es la conducta, en definitiva, lo que proyectamos en esa autonomía que rigió a Martí. Dije y repito que su matrimonio fue con la libertad de pensamiento que a todos nos sirve, porque cuando lo leemos nos sentimos que podemos ser útiles y nos sentimos más grandes, porque él tiene la facultad de transmitirnos esos valores extraordinarios que comprendemos gracias a sus escritos. Y que nos facilitarían poner en práctica ese tesoro moral tan grande. Digamos que todo, si por un lado fue un hombre con preceptos morales de dignidad personal, empeñar su palabra, sentido del honor, postergación de su cuerpo por el elán que lo alaba, ¿cómo pudo conjugar esa libertad personal con llevar una vida asimétrica que parecía romper con todos los supuestos? Veamos, el Martí, que nace en una familia convencional, española, su padre militar, etcétera, que hemos dicho antes, nace comprometido, nace por acondicionamiento, comprometido a no ser libre de movimientos y medios de pensamiento por su condición de criollo, en hogar español, con leyes españolas de la casa y en la ciudad y de la sociedad que nos rodea. Sin embargo, tiene un despegar personal, posee su ámbito de autonomía, de libre albedrío, que ejerce sentimiento y razón que conjuga de manera notable y tiene a su favor una madre, aquí es un punto, tierna en lo elemental, recta, estricta, pero dadora de amor, preocupado, aunque tiene el reproche coaccionador a flor de boca perennemente, que Martín no internaliza, solamente así, autonómicamente puede seguir. A Martín nunca le faltó amor y lo recibió y repartió. Sufre a un padre intolerante que física y emocionalmente lo sacude hasta el momento en que ese padre lo encuentra rota sus carnes por los grilletes en la cárcel, perdón, en las canteras de la calle L. Bien, ya después por parte del padre no se oye el regaño paternal, pero sí en las cartas de la mamá, las 19 cartas, que hay un reproche tremendo que no voy a leer ahora, pero que en ambos casos, padre y madre, la ternura de Martí y su libre albedrío imperturbable sobrepasaron la carga paterna que en una ocasión le había hecho pensar en el suicidio. ¿Cuánto debió sufrir la sensibilidad exquisita y excitable, las llamadas de atención de su madre en cuanto a las responsabilidades familiares y a la inutilidad de su acción patriótica? ¿Cuán difícil se le haría a su conciencia seguir su personal camino sin romper las leyes de su proclamada ética del deber, de la lealtad, la dignidad, etcétera? Bueno, citar a Ripoll, que cita algo de Cristo cuando le dice, madre, cito a Ripoll, que Ripoll a su vez cita la Biblia cuando le dicen a Jesús, mira a tu padre y a tus hermanos, dicen, pero ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son todos. Quiere decir que su visión es más amplia. Bueno, es una cita. Y también Martín, en otra cita, con el doctor Santos Fernández, los que recuerdan el dispensario Santos Fernández, un gran médico cubano de la época de la libertad de Cuba, dice Santos Fernández, dice el médico de doña Leonor, le dice, trátamela bien, le dice Martí al doctor, que ya ves que no tiene hijo. El que le dio la naturaleza está empleando los últimos días de su vida en ver cómo salva a la madre mayor.
Y así lo ha expresado nuestro querido amigo Armandito de Armas, el escritor, que no está aquí hoy, al referirse a lo radical en la libertad de Martí. Era radical. O sea, la supremacía de la libertad sin postergar valores dentro del marco de lo ético. Bueno, creo que el tiempo se me hace corto, ¿no? Correcto. Entonces, dando machete, digamos que ¿cuál es el deber que ha de predominar en esa figura esbozada en un trabajo que no es ni de ciencias políticas ni psicológico, pero que intenta rascar desde otros pequeños puntos de vista un enfoque un poco diferente? ¿Cuál deber ha de predominar? ¿Cuál? ¿El íntimo de sus preferencias donde lleva su libertad? ¿O entonces asoma la patria ilimitada en contraste a todos los otros compromisos? Él es frugal, no le da valor a nada, ni a la comida, ni al descanso, ni a nada. Dijimos que era hiperkinético, es libre por eso. Su cuerpo es hoja al viento. Martí ejerce su autonomía, su espacio, y una de las tantas citas es: la libertad, que es la esencia de la vida, dice, y cuanto sin ello se hace es imperfecto. Creo que él no puede sino darnos lo que nos ha dado. Aquí lo tenemos a la mano y es nuestro deber, de tanto que habló él sobre el deber, aplicarlo. Martí es una figura inspiradora, deliciosa y actualizada totalmente. Estamos en días de una Fernandina terrible, pero estamos en días de su muerte, a 5 días de su muerte y de su habitual renacimiento como ave fénix. Su libertad es la que tenemos nosotros, que la hemos buscado en una forma u otra, y ojalá podamos reintegrarla a nuestra patria. Muchas gracias. Le quiero dar las gracias a José Manuel Cuscó, Ángel Cuadra y Rosa Leonor Whitmarsh. Gracias por honrar a Martí, gracias por hacer esa luz, hacernos a nosotros más fácil ver esa luz en medio de esta oscuridad. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta noche. ¿Cuánto daríamos por tener más tiempo? De verdad que han honrado ustedes a este simposio con estas ponencias tan brillantes. Muchas gracias y gracias de nuevo por estar aquí.